Descubrí la verdad aterradora de las brujas en la colonia Tres Cruces y sus oscuros secretos. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La noche envolvía la colonia con un abrigo frío, un manto oscuro que parecía absorber la luz. Hacía días que escuchaba susurros entre mis amigos, historias sobre sombras que se movían solas y risas que rompían el silencio. Era un día normal. Había ido al mercado, con el bullicio habitual de vendedores gritando, riendo, y el olor de frutas frescas flotando en el aire. Pero al caer la tarde, el ambiente cambió. La brisa trajo consigo un helado olor a tierra mojada y a algo que no pude identificar. El aire se volvió tenso, y podía sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. Cuando decidí aventurarme hacia la colonia, una sensación de inquietud me empujaba hacia adelante. Mi piel se erizó. Las casas antiguas se alzaban al borde del sendero, sus ventanas oscuras como ojos vacíos observándome. Cada paso resonaba en los adoquines, y el eco retumbaba como una advertencia. Al llegar a la entrada de un viejo edificio, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché un murmullo, como si alguien hablara en la penumbra. Mis manos temblaban. La luz de la luna se filtraba a través de las grietas, creando sombras danzantes en las paredes desgastadas. De repente, un ruido desgarrador, un grito distante, me heló la sangre. Era un lamento o una advertencia, las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. Su silueta era delgada, alargada. Mis labios se secaron al instante. ¿Era realmente una bruja, como decían las historias? Algo dentro de mí quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, atrapados por el terror. Las risas comenzaron de nuevo, un eco lejano que llenaba el aire inquietante. ¿Era una invitación o un desafío? El frío aumentó, y sabía que tenía que decidir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El aire se volvió más denso y pesado. La figura en el umbral, con su presencia inquietante, parecía fundirse con las sombras que la rodeaban. Su rostro era un borrón indistinguible, pero sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban con una mezcla de curiosidad y desafío. Sabía que detrás de esa oscura silueta se escondía una historia que había sido enterrada junto con los secretos de la colonia. ¿Por qué has venido?, susurró, su voz un eco que reverberó en los muros desmoronados y vibró en mi pecho como un canto de sirena. Por un momento, contemplé la posibilidad de responder, de compartir mis temores, pero fue imposible articular una palabra. Afuera, el viento aullaba, como si presagiara algo terrible. La figura se movió lentamente, como si cada paso fuera un ritual, acercándose lo suficiente para que pudiera distinguir un collar de huesos que colgaba de su cuello. Su risa se deslizó como una serpiente entre las paredes, llenando el espacio con un sonido distintivo que era a la vez seductor y aterrador. Sin poder resistir la atracción, avancé un paso. No sé si lo hice de manera voluntaria o si ya estaba atrapado en algún tipo de trance. Entonces, sentí una ráfaga helada recorrer mi espalda y un susurro que rozó mi oído. Ellos están esperando. Aún confundido, miré a mi alrededor. Las paredes parecían vibrar, pero no era el eco de mis pasos. Eran ecos de vidas pasadas, almas atrapadas que habían sido parte de este lugar maldito. Comencé a notar formas humanas dibujadas en sombras, como si el edificio contara la historia de aquellos que alguna vez habitaron estas habitaciones. Estuve a punto de gritar, pero el terror me había hecho perder la voz. De pronto, el murmullo de voces a mi alrededor se convirtió en un coro ensordecedor que parece surgir de debajo del suelo, un lamento de advertencia y deseo. Sentí que algo en el aire vibraba, y en ese momento se iluminó un rincón oscuro. Los destellos revelaron una extraña pintura en la pared, un mural oscuro que mostraba rituales macabros y figuras que danzaban alrededor de una hoguera. El frío se intensificó, y algo comenzó a arañar dentro de mi mente.
Las risas resonaban aún más fuerte, y la mujer oscura alzó su brazo en un gesto que parecía convocar a esos seres ocultos. Entonces, una sombra más emergió del mural, como si hubiera cobrado vida. Sus contornos fluctuaban entre lo humano y lo espectral. «¿Los has llamado?», gritó la figura del umbral, su voz ahora resonando con un poder que me atravesó. De repente, el suelo tembló y una grieta surgió bajo mis pies, engullendo la realidad como un abismo. Me lancé hacia atrás, intentando escapar mientras las sombras, que habían sido meras figuras hasta ese momento, comenzaron a moverse hacia mí, extendiendo sus brazos en un abrazo mortal. «No huyas. La verdad te está esperando», gritó aquella bruja con desesperación en su voz. En el instante en que caí al suelo, un frío paralizante me atrapó, y el último destello de luz se apagó. Todo se volvió negro, y a lo lejos, las risas continuaron, resonando como ecos interminables, mientras el velo entre las realidades se desvanecía. En ese momento, comprendí que había cruzado una línea, y mis decisiones me llevarían al encuentro de un destino que jamás imaginé. El suelo comenzó a abrirse aún más, como un monstruo hambriento, y comprendí que ya no había vuelta atrás. La oscuridad me envolvió como un manto, y sentí que caía sin fin en un abismo helado, donde el tiempo pierde su significado y los ecos del pasado susurraban mi nombre repetidamente. A mi alrededor, las sombras se giraban, como si celebraran mi descenso a su dominio. De repente, un golpe sordo resonó, y el suelo bajo mí se estabilizó de forma repentina, arrojándome de espaldas. Me levanté tambaleándome. La atmósfera había cambiado, ahora era más espesa, casi palpable, un brebaje de desasosiego y angustia. Desperté en una configuración diferente del lugar, una habitación que parecía estar hecha de sufrimiento. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro que emanaba un olor nauseabundo, y el cuadro del mural, que antes dominaba, había desaparecido, dejándome solo con la sensación de que algo había sido liberado. Al frente, un gran espejo antiguo se alzaba, sus bordes ornamentados destilaban una tristeza que resonaba con el eco de las risas. Pero lo más perturbador de todo era que, en su superficie, algo se movía. No era el reflejo de la habitación, no, era un mundo dentro del espejo, un universo de sombras danzantes y figuras que giraban en una macabra exhibición. El rostro de aquella mujer oscura comenzó a tomar forma en el cristal, sus ojos ahora resplandecían con una intensidad casi hipnótica. «Ellos te están buscando», dijo, esta vez sin el dolor en su voz. «El ritual no ha sido completado. Solo tú puedes finalizarlo». Sus labios se movían como si pronunciaran palabras inimaginables, hilando un hechizo que parecía deslizarse hacia mi mente, festinando mis temores más profundos. «¿Quiénes son ellos?», logré preguntar, mi voz apenas un hilo. En ese instante, el espejo titiló, y pude ver reflejados en su superficie los rostros de personas que jamás había conocido, niños, ancianos, y mujeres con miradas vacías que imploraban ayuda, al mismo tiempo que un poder antiguo comenzaba a emanar de ellos, envolviéndome en su abrazo gélido. «Los que fueron olvidados», contestó la mujer. «Los que ofrendaron sus almas en busca de venganza, corrosiva como el fuego que arde en su interior. Tu presencia aquí ha despertado la condena que dormía bajo la piedra». Sentí el suelo vibrar de nuevo, como si la casa estuviera viva. En el momento de la revelación, un grito ensordecedor brotó del espejo, como un lamento de cientos de almas unidas, y el aire se cortó como cristal. Los espíritus comenzaron a salir, fusionándose en un torbellino de sombras que danzaban caóticamente a mi alrededor. Atormentado, me di la vuelta, buscando una salida, pero cada esquina se cerraba como un laberinto oscuro. De repente, la mujer del umbral se inclinó hacia mí desde el espejo, sus ojos resplandecían con una luz fría. «El precio de la verdad es la sangre», susurró con una sonrisa que destilaba desdén. Sin previo aviso, sentí un tirón en mi pecho, como si estuvieran enredando un hilo dorado alrededor de mi corazón. Las sombras se abalanzaron hacia mí, las risas resonando más fuerte, más cerca. Un estallido de miedo me hizo hacer un movimiento instintivo hacia el espejo, donde vi mi reflejo transformarse, líneas de vida y muerte se entrelazaban en un destino oscuro y retorcido. «No puedes escapar de ellos. Ellos siempre estarán contigo», gritaron las almas atrapadas, sus voces elevándose en un clamor desesperado. Mientras el abismo de oscuridad se intensificaba, una mano helada tomó el borde de mi camisa, aferrándose con una fuerza sobrenatural, y comprendí que ya no era solo un espectador. Me había convertido en parte de su historia.
En ese instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos de cristal, y supe que algo iría terriblemente mal. El último fragmento voló hacia mí, y antes de perder el conocimiento, vi mi propia imagen, mirando desde la oscuridad, sonriente, pero con ojos vacíos, poseído por una risa que no era mía, mientras las sombras me rodeaban. Un grito ensordecedor retumbó en mis oídos y el dolor se disparó a través de mi cuerpo. Al abrir los ojos, me encontré en el suelo, cubierto de fragmentos del espejo. Junto a mí, las sombras se alzaban, formas distorsionadas que parecía alimentarse de mi miedo. La habitación estaba desbordada de susurros, ecos de almas que nunca hallarían reposo, flotando en un aire que olía a carne quemada y agonía. Mi reflejo se había difuminado, pero aún podía sentir su presencia como un eco sombrío en mi mente, susurrando secretos ardientes. Atrapado en este espacio de tortura, sentí que las sombras se arrastraban hacia mí, deslizándose con una sutileza que erizaba mi piel. Cuando el espejo se rompió, liberamos el tiempo, decía una voz detrás de mí, grave y nasal, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Me giré, temblando, y allí estaba, una figura vestida de harapos, su rostro oculto tras una capucha oscura. ¿Quién eres?, logré balbucear. No importa quién soy, sino lo que represento, respondió, y al hacerlo, levantó una mano. Su dedo estaba salpicado de rojo, como si hubiera estado sumergido en una piscina de sangre. Soy el guardián de aquellas que se han perdido, de las que fueron devoradas por su propia avaricia. En la colonia Tres Cruces, las brujas tomaron lo que nunca les perteneció. Y tú, niño, estás destinado a ser su último sacrificio. El terror me inundó, mientras las sombras empezaban a tomar forma, desdibujando líneas entre el dolor y la locura. Comencé a correr, pero cada paso se sentía como si fuera arrastrado a un mar de aceite espeso. Las risas de las almas atrapadas resonaban en mi mente, condenándome a una angustia incesante. Escapa, escapa, gritaban en coro, sus voces eran un murmullo creciente que saturaba el aire. Desesperado, llegué a una puerta al final de la habitación. Mis manos temblorosas la empujaron, pero estaba cerrada con una fuerza que desafiaba la lógica. Sin otra opción, me apoyé contra la madera y grité, déjame salir. El eco de mi voz reverberó y, en respuesta, las sombras comenzaron a agitarse. Una tras otra, las figuras del espejo se apresuraron hacia la puerta, como si quisieran cruzar el umbral y arrastrarme con ellas. En un instante de caos, la puerta se abrió de golpe, y caí hacia adelante, rodando sobre un suelo cubierto de tierra húmeda y fría. Al alzar la vista, me encontré en un bosque tenebroso, envuelto en niebla profunda. Luces brillaban a lo lejos, pulsando como si tuvieran vida propia. El aire estaba impregnado de un canto melodioso, la llamada de las brujas resonando en la distancia. ¿Qué es este lugar?, murmuré, sintiendo una presencia que me observaba desde la maleza, ojos desconocidos acechando entre los árboles. No estaba solo. Las sombras habían seguido, tomando forma en la mística oscuridad del bosque. El temor se intensificó cuando recordé las palabras de la mujer del espejo, el precio de la verdad es la sangre. Al caminar hacia las luces, la melodía se volvía más intensa, casi hipnótica. Los árboles parecían susurrar mis secretos más oscuros, obligándome a recordar no solo mi nombre, sino también las montañas de dolor que había pisoteado. Al acercarme, la silueta de una mujer emergió de la bruma, con una mirada ardiente y una sonrisa perturbadora. Bienvenido al corazón del rencor, dijo, su voz suave como la seda, pero cargada de promesas mortales. Has llegado para cumplir con lo que se te ha encomendado. ¿Estás listo para unirte a nosotros? De repente, un desgarrador grito resonó entre los árboles y comprendí que no era un grito humano. Era un lamento, un eco de las almas que habían rogado por liberación. Con el corazón desbocado, comprendí que mi elección había sido hecha por mí antes incluso de entrar a la primera habitación. Estaba destinado a este ciclo de venganza, y el precio sería más alto de lo que jamás podría imaginar. Cuando los ojos resplandecientes de la figura se posaron en los míos, sentí una presión inquebrantable en mi pecho. Una fuerza me empujó hacia adelante, hacia su abrazo helado. Todo se detuvo y, en un instante, comprendí que las sombras que me rodeaban no eran criaturas, eran las brujas de la colonia, y el ritual no se había completado. Pero, antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba dispuesto a sacrificar, la luz del bosque se fue desvaneciendo lentamente, y supe que hice mi elección.
De repente, la escena se oscureció con una vorágine de ruidos aterradores de sombras que se lanzaban, y el eco del espejo, junto con sus almas, se elevó, dispuesto a reclamarme. La bruja extendió su mano hacia mí, y, cuando mis dedos alcanzaron los suyos, el bosque todo se disolvió en un grito ensordecedor, llevándome de regreso a la pesadilla sin fin que nunca pensé que me seguiría. La oscuridad me había abrazado para siempre. El aire se volvió denso y cargado de una magia antigua mientras una velocidad descabellada me arrastraba hacia abajo, como si el mundo entero estuviera siendo devorado por una vorágine de sombras. Cuando finalmente la oscuridad se disipó, me encontré en un altar de piedra, al aire libre, y la luna llena iluminaba la escena, como un ojo vigilante. Los restos de un ritual por concluir yacían esparcidos a mi alrededor, velas derretidas, trozos de huesos desgastados y un círculo de runas antiguas talladas en el suelo. Las brujas estaban allí, rodeándome en un círculo perfecto. Sus ojos brillaban con una ferocidad inquietante y susurros antiguos danzaban en el aire, un lenguaje que hacía temblar los árboles como si el bosque entero temiera su presencia. Ellas eran las almas atormentadas, las que habían sido sacrificadas en nombre de un poder olvidado. Con cada latido de mi corazón, la sensación de que mi propia sangre era necesaria para completar el ritual se volvió insostenible. La bruja de cabellera plateada, la misma que había emergido de la niebla, dio un paso adelante, su mirada fiera centelleando con una mezcla de deseo y desesperación. Tu destino está tejido en la tela de nuestra existencia, niño, dijo, su voz una mezcla de dulzura y peligro. El eco de tu sufrimiento nos dará la energía que necesitamos. La verdad que buscas está en tu propia sangre. Un frío helado recorrió mi aliento mientras se acercaba, su rostro comenzaba a desabrigar un semblante humano, pero las sombras la rodeaban, convirtiéndola en una visión aterradora. Entonces, como si el mismo bosque respondiera a su llamada, la tierra bajo mis pies comenzó a vibrar, una respuesta de la naturaleza misma a un llamado antiguo. De repente, el canto de las brujas se alzó, un crescendo hipnótico que llenó mi cabeza con ecos de secretos pasados y promesas sombrías. Me vi atrapado entre las voces, una amalgama de deseos olvidados y lamentos de los que habían venido antes que yo. Y en ese momento de claridad perturbadora, comprendí, estaba destinado a ser parte de su círculo, a alimentar su poder con mi esencia juvenil, y así desatar a las almas que habían estado atrapadas en el limbo. Al instante, la bruja de cabellera plateada extendió su mano hacia el altar y tomó un cuchillo desgastado. El destello de la hoja me llenó de terror, pero también de una extraña atracción, como si en el filo descansara la respuesta a todas mis preguntas. Pero hay un precio que tú debes pagar, dijo ella, sus labios curvándose con una insidia que sabía exactamente cómo manipular mis temores. Dame lo que eres, y te mostraré lo que has negado. Con el cuchillo en mano, la bruja levantó la hoja hacia su pecho, lista para realizar un corte de dolor que resonaría con el eco de otra vida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer movimiento alguno, un grito desgarrador resonó en la noche, una figura oscura emergió de entre los árboles, una entidad más poderosa que las mismas brujas. Sus ojos ardían con la desesperación de aquellos que habían sido despojados de la muerte y la vida. No, bramó, y el aire se volvió electrizado, como si todo el bosque estuviera a punto de estallar. Las brujas, tomadas por sorpresa, se dispersaron, aterrorizadas ante esta nueva llegada. Pero yo ya estaba paralizado, incapaz de mirar ni de moverme, mirando como un espectador perdido en el horror. La figura oscura se acercó a mí lentamente. Tú no les perteneces, niño, dijo, su voz grave como un trueno lejano. En sus ojos, vi todas las generaciones de sacrificios perdidos, una historia sembrada de dolor y agonía. Ellas intentan abrir las puertas de su prisión, pero el verdadero poder reside en el abrazo de la muerte. Un sudor helado bañaba mi frente mientras comprendía que aquel ser oscuro, en oposición a las brujas, podía ser mi única salida o mi condena. La elección era mía, dejarme llevar por el oscuro coro de las almas que deseaban liberación o sellar mi destino junto a las brujas en su ignorancia sin fin. De repente, un golpe sacudió la tierra, y la fragmentada luna comenzó a darse pequeños destellos. El eco del tiempo se estaba rompiendo públicamente, y en un instante de desesperación, cuando la bruja plateada me tomó del brazo, y el ser oscuro extendió su mano hacia mí, supe que mi elección no solo definiría mi futuro, sino que también desataría un horror inimaginable. La tierra temblaba mientras ambos seres clamaban por mí, y el horizonte prometía una revelación que nunca podría haberme preparado. ¿Quién encontraría la victoria donde todo había empezado con un simple grito?
El suelo vibró como si la misma tierra se estuviera desgarrando, y una aura helada comenzó a envolverme. La bruja plateada apretó su agarre, su piel blanquecina parecía brillar a la luz de la luna, pero su expresión estaba llena de un temor indescriptible, como si la llegada de la figura oscura representara el final de todo en lo que creía. La esencia misma del bosque resonaba con una energía inquietante y primordial, tirando de mí en múltiples direcciones. Escucha, gritó la bruja. El poder que buscan es solo ilusión. Ellas están condenadas a vivir en las tinieblas. Tú eres vida, esperanza. No te dejes devorar, pero sus palabras ya no tenían eco en mi mente. La figura oscura que se erguía frente a mí parecía vibrar con su propia esencia, como un agujero negro que absorbe toda luz. Escúchame, y verás la verdad de lo que eres, dijo la sombra, acercando su mano hacia mí, como si quisiera tocarme pero manteniendo su distancia, como un depredador a punto de atrapar a su presa. Ellas te arrastrarán a un abismo sin final. Tú mereces un destino mayor. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Sentía visiones pasar a través de mis ojos, fragmentos de lo que alguna vez fue, recuerdos de almas encadenadas, de rituales que nunca debieron llevarse a cabo. Las brujas, a lo lejos, recobraron coraje y comenzaron a murmurar con insistencia, sus voces entremezclándose en un canto. Volvieron a tomar posiciones, su formación era un símbolo de resistencia, un último intento de mantenerme bajo su control. Estás atrapado en un ciclo, la figura oscura instó. Tú eres el que puede romperlo. Hazlo y aléjate del destino que te han impuesto. Con cada palabra, un profundo eco resonaba en mi ser, como un tambor que había estado silenciado durante siglos comenzaba a sonar de nuevo. Fue entonces cuando noté claramente el suelo alrededor de mis pies. Las runas brillaron al unísono, pulsando como si respondieran a la batalla de fuerzas que se libraba en el aire. La esencia de los sacrificios perdidos se manifestaba en el viento, sus rostros invisibles buscaban una conexión desesperada. ¿Por qué no podía sentir su dolor? La urgencia de su sufrimiento se intensificó en mis venas, con un grito agónico, algunas de las brujas intentaron atraer mi atención con sus cánticos descompasados. No escuches. Ellos solo desean abrir las puertas del infierno, clamaban, mientras su magia vibraba y se desataba a mi alrededor en destellos eléctricos. La ira manifestada en sus rostros era intimidante, sus ojos ardían con una desesperación sin límites. En tus manos descansa la decisión que cambiará el rumbo de la eternidad. Las palabras del ente oscuro reverberaban en mi mente, resonando con una verdad inquietante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba por tomar una decisión. Quería escapar, quería salvarme, pero ¿a qué precio? ¿Una vida de condenación o la liberación? La liberación de todos los que habían perdido su camino. ¿Quieres ser el héroe de las almas perdidas o el prisionero de su falso destino?, insistió la figura, alzando su voz como un canto arrullador que buscaba mi entrega, mientras que las brujas se retorcían en miedo a su respuesta. Pero en el fondo de mi ser, la angustia del sacrificio no solo era de ellos, sino también de mí. Justo en el momento en que iba a gritar mi respuesta, una sacudida aterradora irrumpió en el aire. Una explosión de luz iluminó todo el altar. Las runas se activaron, lanzando rayos de energía por todo el lugar, como si el propio bosque hubiera decidido elegir un bando en esta contienda. Las brujas gritaron al unísono, un grito de desesperación que resonó como un eco de antiguas maldiciones. El ser oscuro extendió su brazo y todo quedó en silencio. Una calma perturbadora se apoderó de la noche, mientras la luz se tambaleaba y la oscuridad parecía absorberlo todo. En el instante que mi visión se nublaba, un giro inesperado se dio al tiempo, una sombra surgió de la tierra, un grito no humano resonó y el rostro de aquellos que habían sido sacrificados se manifestó en el aire, mirando fijamente hacia mí. En ese instante, supe que la verdadera elección era más oscura de lo que había imaginado. Cuando la luz de los sacrificios colisionó con la oscuridad de la figura, el eco de las almas atrapadas resonó con un grito aterrador, una promesa de que la revelación que se avecinaba sería más devastadora de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La pregunta se palpitaba en el aire: ¿qué atroces secretos de mi propia existencia se desatarían en los instantes venideros? Todo pendiéndome de los labios de la oscuridad. Las almas danzaban en el aire, sus rostros distorsionados reflejaban un tormento eterno. Gruesas lágrimas de desesperación caían de sus ojos vacíos, buscando una salvación que nunca llegó. Me sentí atrapado en un torbellino de emociones, un remolino entre la luz titilante de las brujas y la negrura opresiva del ente.
Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza, un horror ineludible inundando cada rincón de mi ser. Libera nuestras cadenas, resonó un coro desgarrador. Las voces se entrelazaban en un crescendo de dolor que ahogaba cualquier otro sonido. Comprendí que eran las almas perecederas de aquellos que habían sido destruidos en rituales oscuros, atrapados en un ciclo perverso. ¿Estaba realmente dispuesto a cargar con el peso de sus sufrimientos? La bruja plateada a mis pies temblaba, sus miradas desorbitadas estaban en mí, buscando un destello de esperanza, o tal vez, un intento de reprenderme. No cedas, aún hay tiempo, gritó, su voz apenas un susurro entre la cacofonía de lamentos y alaridos. El viento se levantó, arrastrando consigo una infestación de hojas muertas que danzaban de manera descontrolada, como si el mismo bosque estuviera reviviendo viejos ecos de batallas pasadas. Yo puedo ofrecerte el poder que necesitas, pero debes renunciar a lo que te define, la figura oscura insistió, extendiendo su mano aún más hacia mí. La sombra pareció transformarse, tomando la forma de mis propios miedos, iluminando sin piedad cada rincón oscuro de mi alma, cargándome de un terror que sentí incrustarse en mis pensamientos. Te aferrarás a una vida llena de amargura, o serás el maestro de tu propio destino. Las runas en el suelo comenzaron a destellar con una intensidad aterradora, una luz pulsante que me atravesaba como un torrente de energía. A mi alrededor, las sombras danzaban, haciendo eco de antiguos secretos. Las brujas intentaban conjurar una defensa, pero sus voces se estaban apagando cada vez más, devoradas por aquellos gritos de almas desesperadas. Todo esto es un juego, presionó la sombra. Yo soy la llave, y tú eres la cerradura. Libérate de estas ataduras y encontrarás el camino hacia el conocimiento prohibido. No más sacrificios, solo poder. Con cada palabra, la tentación se hacía más irresistible. Las visiones comenzaron a intensificarse. Vi a mis seres queridos, a los que había perdido, sus rostros aparecían en el horizonte, intercalándose con el tormento de quienes sufrieron en esta lucha eterna. Era un juego maquiavélico, un tira y afloja entre luz y tiniebla. No lo hagas. La voz de la bruja plateada resonó nuevamente, pero apenas la escuché. La sombra estaba ardiendo con poder, irradiando una seducción que se aferraba a mi voluntad. Una revelación golpeó mi mente como un rayo. Si yo era la cerradura, ¿quién había sido el que había sellado la puerta? El frío me caló hasta los huesos. En un último intento desesperado, la bruja lanzó un hechizo. Las runas a nuestro alrededor comenzaron a vibrar y la esfera de luz se intensificó, proyectando sombras alargadas que parecían manifestarse como recordatorios de lo que estaba en juego. Pero antes de que pudiera comprender completamente su significado, un estruendo resonó. Una grieta se abrió bajo mis pies, oscura y voraz, devorando todo a su alrededor. Esto es solo el comienzo, elige tu camino, gritó el ser oscuro mientras me veía caer hacia lo desconocido. La suerte ya no estaba de mi lado, el horror de mi elección giraba como un torbellino en mi corazón. Las brujas gritaron, pero sus voces se perdieron en la vorágine, atrapadas en un eco que resonó en mi mente mientras descendía. Cuando estaba a punto de perderme en la oscuridad abismal, un único susurro emergió entre el caos. La verdad está más allá de lo que ves. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión incorrecta. La caída fue interminable. La oscuridad me envolvió en una bruma espesa, y el eco distante de las almas atormentadas persistía en mis oídos. Cada lamento se convertía en un mantra que me arrastraba hacia el abismo de la desesperación. De repente, un golpe sordo me detuvo, una superficie fría y dura me recibió, y cuando abrí los ojos, me di cuenta de que yacía en un entorno desconocido. Era un lugar sombrío, bañado en una luz tenue que parecía filtrarse desde una fuente invisible. Las paredes eran de un material oscuro, como si la propia tierra hubiera sido moldeada por manos malignas. En el aire flotaban partículas de polvo que, al ser iluminadas por esa luz, danzaban como las almas en aquel ritual. Me levanté lentamente. Mis manos temblorosas se encontraron con un suelo cubierto por un mosaico de antiguos símbolos y figuras grotescas. Sentí que el lugar respiraba, como si tuviera vida propia, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No estaba solo, una presencia palpable me observaba. Sin previo aviso, las sombras comenzaron a tomar forma a mi alrededor. Observé fascinante y aterrorizado cómo manifestaciones espectrales de aquellos que nunca habían encontrado la paz surgían de las paredes, creando un círculo a mi alrededor. Vestían ropas descoloridas y sus rostros llevaban marcas de un sufrimiento inimaginable, mirándome con ojos que pedían ayuda, pero llenos de rabia. Libéranos, susurraron al unísono,
sus voces resonando en mis oídos como un eco en una caverna. En el fondo de mi corazón, sabía que estas eran las almas que habían clamado en la superficie, las que habían sido devoradas por el tiempo y el sacrificio. No estás aquí por casualidad, eres uno de nosotros. La figura oscura del ente se materializó de nuevo, surgiendo entre las sombras, y esta vez tenía una forma más definida, una forma que se parecía a la mía, pero distorsionada, como un reflejo corrompido en un espejo. Ellos no son más que ecos de un pasado que deberías olvidar, dijo la sombra en un susurro seductor. La verdadera libertad está en aceptar lo que eres, no en aferrarte a lo que fuiste. La confrontación entre las almas y las sombras se intensificó. Gritos y gritos de dolor llenaron el espacio mientras las figuras etéreas intentaban avanzar. La lucha entre la luz y las sombras era feroz, y en medio del caos, una visión repentina me asaltó, imágenes de ritos oscuros, de sacrificios, y los rostros de las brujas. A medida que las visiones se desplomaban en mi mente, me di cuenta de que ese lugar era el núcleo de todo, el punto donde la historia de la colonia Tres Cruces se entrelazaba con los secretos más oscuros del universo. Aquí, las almas no solo estaban atrapadas, sino que eran las guardianas de un conocimiento prohibido, de un pasado que había sido desterrado a propósito. Despierta, gritó la bruja plateada que había caído conmigo. Se encontraba en una esquina, cubierta por la neblina de la penumbra. Debes encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. No todos los secretos son para ser liberados. En un instante, el lugar pareció encogerse, volviéndose cada vez más opresivo, y algo se movió detrás de mí. Me di la vuelta y vi un rostro conocido, la sombra de alguien a quien amaba, uno de mis seres queridos que había creído perdido. Pero su mirada no era de esperanza. Era un reflejo de aquel horror que me había llevado aquí. ¿Por qué no me buscas? Ayúdame, la figura gritó, su voz atravesando mi corazón como un cuchillo. Las almas gritaron, sumándose al clamor de tormento. Me vi atrapado entre dos mundos, dos luchas. Tenía que elegir, pero la presión me hacía tambalear. La presencia oscura se acercó, su susurro llenado de poder: acepta lo que eres, y la puerta de la verdad se abrirá ante ti, sin saber que cada decisión traería consigo una consecuencia aterradora. Un grito indefenso escapó de mis labios en el caos, y en ese momento, supe que la elección que se aproximaba podría no ser solo un beneficio para mí, sino para todos aquellos que habitaban este linaje negro. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a vibrar, un ciclo que parecía romperse, y el lugar resonó con el sonido quebradizo de antiguos secretos siendo desvelados. Todo se desvaneció en un grito ensordecedor, y yo solo podía mirar, impotente, como el universo se iluminaba con un brillo siniestro. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una luz brillante estalló, llevándome hacia la oscuridad nuevamente, pero esta vez, con una revelación que cambiaría mi destino para siempre. La caída esta vez fue diferente. Atrapado en el vacío, sentí que la bruma que antes me envolvía ahora zumbaba, como si susurros de voces olvidadas reverberaran en el aire. Sin embargo, cuando la caída terminó, no había un impacto, sino un suave aterrizaje en un terreno blando. La tierra parece absorberme, casi ansiosa por recibir mi peso. Mis ojos se abrieron a un paisaje completamente transformado. Estaba rodeado de un bosque espeso, árboles de troncos retorcidos y ramas que se entrelazaban, formando un dosel casi impenetrable. La misma luz tenue que había visto antes parecía ahora difusa, filtrándose de manera irregular a través de climas oscuros que danzaban como sombras danzantes alrededor mío. Un aroma a humedad y descomposición ahogaba mis sentidos, mientras una sinfonía de ruidos indescifrables llenaba mi cabeza, murmurando entre las hojas. Unos pasos detrás de mí rompieron el silencio, y me volví apresurado para encontrarme con un grupo de figuras recubiertas de cortezas. Eran humanos, al menos en apariencia, pero sus rostros eran sutilmente anormales, como si la naturaleza hubiera decidido modelarles en un grotesco collage. Sus ojos estaban vacíos, pero había una inteligencia en ellos que me paralizó. En medio de ellos, una voz familiar llamó mi nombre: vine a buscarte. Era la bruja plateada. Se movía con gracia y poder, y aunque su rostro estaba manchado de miedo, en sus ojos había un destello de determinación. No podemos quedarnos aquí. Ellos están despertando, dijo, señalando con un dedo tembloroso hacia las sombras en el horizonte. Sin esperar explicaciones, empecé a seguirla. El grupo de extraños se movía a nuestro alrededor, dejando un rastro de hojas muertas que se desvanecían con su paso. La bruja continuó hablando: este lugar es un refugio para aquellos que no encuentran paz,
pero también es una prisión. Debemos huir antes de que despierten, despertar. ¿De qué hablas?, le pregunté, la confusión anidando en mí como un ave herida. Pero no había respuesta. Un temblor sacudió el terreno, y en ese momento sentí una vibración que parecía provenir del mismo núcleo de la Tierra. Las sombras comenzaron a expandirse, estirándose como garras negras hacia nosotros. Rápido, gritó la bruja, y comenzamos a correr. Podía sentir cómo la entidad oscura que me había estado acechando estaba al acecho, dispuesta a devorarnos. Adentrándonos más en el bosque, figuras esqueléticas comenzaron a emerger de la negrura, con rostros en agonía y manos extendidas. Sus voces se unieron al canto de lo siniestro, un eco aterrador que me hizo girar sobre mis pasos, aterrorizado. Ellos, los guardianes, gritó la bruja, mientras movía su varita en un intento de repeler sus garras. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, su rostro familiar seguido de un lamento que me hizo congelar. Era mi amigo de la infancia, pero su cuerpo estaba distorsionado, desgarrado por un tormento eterno. «Ayúdame, te imploro», su voz sonó como un murmullo lejano entre los gritos de desesperación. La bruja, sensing mi indecisión, gritó, «No cedas a su llamado». Lo que buscan son almas para llenar su vacío, pero ya era demasiado tarde. Sentí una mano fría y huesuda sobre mi hombro, helando todo mi ser. La figura se inclinó para mirar fijamente en mis ojos, y un torrente de recuerdos me asaltó. Supe que no podía escapar, lo que había enfrentado en la colonia Tres Cruces había regresado, y ahora eran parte de mí. «No podemos escapar de lo que hemos sido», aulló una voz. Y en un instante me vi rodeado por un torbellino de recuerdos, visiones de rituales, de sacrificios que parecían pertenecer a un pasado aterrador que yo había heredado. La bruja extendió su mano hacia mí, «Lucha. No te rindas. Recuerda, tú decides quién eres». Pero el tentador llamado de aquellos que ya no eran mortales hizo eco en mi mente. En ese momento, las sombras comenzaron a retorcerse, y un silencio inquietante se cernió sobre nosotros. La bruja se volvió hacia mí, sus ojos ardían con una luz ancestral. «Debes elegir, o serás eternamente uno de ellos». La vibración se intensificó, y sentí como si el suelo mismo temblara de deseo, llamándome a unirme a ellos. La luz estaba cerca, pero también el abismo. «¿Qué decidirás?», susurró mi amigo, su rostro distorsionado ahora mostrando una sonrisa macabra, invitándome a unirme a su tormento, y justo cuando la presión se volvía insoportable, la imagen de la bruja antaño se desvaneció, dejando a mi suerte. Caí de rodillas, sin poder decidir, mientras el abismo comenzaba a absorberme una vez más. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, y el bosque resonó con un eco de mi alma a medida que la oscuridad se cernía sobre mí, devorándome. Desperté de una pesadilla, o al menos eso pensé. La confusión me envolvía como un sudario, mientras el eco de gritos lejanos resonaba en mi mente. Mis ojos se abrieron lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Estaba en una habitación similar a la primera, pero esta vez, todo estaba sumido en un silencio inquietante. Las paredes eran de un negro abrumador, y el aire, espeso y frío, me recordaba a un lugar que jamás debería haber visitado. En el centro de la habitación, un espejo antiguo emergía como un portal, y un frío helado recorrió mi espalda al notar que, en su superficie, una escena se despegaba ante mí. Eran las brujas de la colonia Tres Cruces, sus rostros distorsionados en un macabro desfile de alegría y desesperación. Las figuras danzaban en un ritual que yo había presenciado, pero ahora era más vívido, más real. Bastaba con un simple chasquido de dedos para que todo lo que había temido encarnara en este lugar. Mi corazón latía en un sinfín de extremos: miedo, duda, ansia. «Bienvenido de nuevo», susurró alguien a mi izquierda. Miré con horror al ver a la bruja de cabellera plateada, su sonrisa torcida radiaba un terror indescriptible. El ritual no se había completado, pero ha sido elegido para terminarlo. Su voz era suave, como una melodía que ocultaba el veneno de sus intenciones. «Ellas necesita tu sacrificio para liberarse». «No, no puedo hacerlo», balbuceé, un sudor frío goteaba por mi frente. «He hecho suficiente, no puedo dejar que controlen mi vida». Pero ella, sonrisa macabra en su rostro, se acercó. «No hay otra opción, querido. Eres parte de esto, tu esencia fue marcada desde el inicio. Sin ti, se quedarán en este limbo por la eternidad». La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y la realidad se sentía como un sueño quebrado. El espejo brilló de nuevo, mostrándome la imagen de almas desvaneciéndose en la oscuridad.
Comprendí que no podía huir de este destino, las sombras comenzaron a arrastrarse desde el espejo, sus ojos hambrientos repletos de dolor y hambre. «¡Ayúdanos!», clamaron, sus voces entrelazándose en una melodía aterradora que me atravesaba como una lanza. Recordé los sacrificios, las historias de horror y deseo que giraban en torno a la colonia y ahora, estaban aquí conmigo, en ese instante, el vínculo que creía haber roto con mi propia sombra se reafirmó violentamente. Sentí el poder que anidaba en mí, como un fuego que ardía, una mezcla de terror y euforia. La bruja me estudió de cerca, sus ojos centelleantes estaban llenos de expectativa. «Tú puedes desatar el verdadero poder. Solo una gota de tu sangre será suficiente». Su voz se convirtió en un dulce canto que resonaba en mis huesos. Atrapado entre el deseo de ser libre y la necesidad de salvar a las almas, la línea se difuminó. «No. No puedo hacerlo», grité, pero mi voz sonaba distante. Ella retrocedió un paso, y las sombras se intensificaron, alimentándose de mi miedo. Siluetas danzantes comenzaron a elevarse desde el espejo, y en sus miradas ardía una desesperación que desgarró mi corazón. «Es hora de elegir», dijo la bruja con una última sonrisa, y el aire se llenó de aquella risa inquietante. Entonces, el suelo tembló y se dividió, y un abismo oscuro se abrió ante mí, invitándome a dar un paso al frente. Mis sentidos se colmaron de recuerdos de sacrificio, de dolor y de venganza. «Si lo haces, ellos estarán libres», susurré, y un eco resplandeció en mi cabeza. Sin embargo, algo en el fondo de mi corazón comenzó a romperse. La verdad emerge como una tormenta, el poder de las brujas no estaba en su magia, sino en el miedo que yo les otorgaba al negarme a ver la realidad. Estaba en sus garras, aunque no lo supiera. Con un grito desquiciado, miré al espejo una vez más. Las brujas comenzaron a sonreír, y en sus rostros vi mi propia traición. «Libérame», levanté mis manos, pero en lugar de liberar a esas almas, el ritual que había empezado se intensificó. Las sombras comenzaron a absorber todo a su alrededor, llenando la habitación de un grito aterrador que reverberó a través de los eones. La sala se oscureció hasta volverme ciego, y comprendí en ese momento la verdad aterradora. Ya no era un mero sacrificio, me había convertido en la bruja. La oscuridad requería un nuevo guardián. Sus risas se convirtieron en un eco que me ahogaba, cada lágrima de las almas atrapadas se filtraba en mí. Estaba destinado a vivir con el horror que siempre había tratado de evitar. El espejo por dentro se agrietó, destruyéndose en 1000 pedazos, dejando que la luz de la luna se filtrara y revelara la escena, yo, en el centro, un nuevo ícono del horror, riendo entre las sombras de aquellas que nunca pudieron escapar. El eco de sus voces resonaba en mi mente. «Libéranos», y en ese último susurro, comprendí que nunca podría dejar de escuchar. No había risas, ni llantos, solo la intensa y eterna soledad de ser convertido en aquello que tanto temía. Mientras la oscuridad envolvía cada parte de mi ser, el último susurro se convirtió en una sonrisa. «Ahora eres uno de nosotros».